El cartel del día de hoy es Julio Sobrino y Carlos Pinao. La idea del transcurso de esta mañana es que ellos puedan ilustrar con cada uno en sus particulares estilos de arte, puedan ilustrar una imagen, la cual luego la vamos a digitalizar, de ahí pasar a la computadora, hacer la separación de color, imprimir la mica, ¿no? Imprimir la mica y de ahí hacer el fotograbado y su impresión sobre la tela, ¿no? O sea, vamos a hacer todo el proceso en vivo, así que acompáñenos durante esta mañana. Julio, ¿puedes hablar? Sí, claro. Pregúntame. Julio, ¿cómo así llegaste a esa técnica? Porque eso es algo que a mí, particularmente desde que te conozco, me llamó muchísimo la atención. Empecé con esta técnica desde la escuela, no precisamente con el esmalte. Lo que hacía era dejar el espacio en blanco. Digamos, se dibujaba todo ahora como han visto y se comenzaba a dibujar todo con una sola línea continua, sin parar, sin levantar el lápiz. Y lo que se pintaba eran los espacios que quedaban, en una especie de facetado o, como me dijeron muchas veces, una forma de vitral. Claro, como un vitral parece, ¿no? Sí, después de salir de la Escuela de Bellas Artes, fue cuando encontré el esmalte, porque la verdad lo vi a un amigo usar y me gustó bastante cómo habían quedado las líneas, pero me pareció que no le había sacado sus líneas eran muy abstractas, muy desordenadas. Me pareció que no le había sacado todo el potencial al material. Así que tenía la idea de que el arte debía ser, digamos, con óleo, ¿no? Con materiales más nobles. Pero en el momento en que agarré el esmalte y me mandé a intentar, creo que me di cuenta que había bastantes posibilidades, justamente por mi técnica, ¿no? Igual mantener las líneas, solamente una línea, solamente hacerlo de continuo. En la técnica ya no puedo corregir, no puedo volver, digamos, a repasar. Si no sale bien, hay que volverlo a hacer todo. No hay control Z. No hay control Z, no hay arreglos, no hay retoques. Si sale mal hay que volverlo a hacer. Pero a veces también esas imperfecciones son las que le dan... Esas imperfecciones son las que le dan realmente carácter. ese feeling, ¿no? Sí. Sí, hay algunas imperfecciones quedan bien, algunas veces quedan fatal, hay que volverlo a hacer. Pero bueno, solamente se ven las que quedan bien, ¿no? La técnica a veces ayuda porque todo debe fluir, todo debe hacerse. Yo siempre pensé que utilizaba pincel. Eso es lo que mucha gente ha pensado, pero con pincel, y lo he intentado al comienzo, cuando estaba por salir de la escuela, había unas obras desnudos que se hacían justamente por la currícula, y esos los llegué a hacer con pincel, pero el efecto no era tan limpio, porque el pincel tienes que repasar. Claro, ahí el filo de esta espátula como que genera pues ahí ese tipo de chorreo. Incluso también alucinaba de que la pintura en este caso, ¿no? Era más diluida aún, pero veo que tiene cierta viscosidad, ¿no? Sí, generalmente es una mezcla de esmaltes, de marcas, Claro. Pero ya he aprendido que yo justamente por eso necesito dejar que seque, entonces a veces el esmalte lo dejo en un potecito y lo dejo que seque un día, 2 días, dependiendo de lo que desee hacer. Mientras esté más espeso, las líneas me pueden salir más delgadas, más finas. Mientras esté más aguado, las líneas son más cargadas y más fuertes. Claro. Y eso también da
pide, bueno, que haya errores, pues, ¿no? Que se chorree, caigan gotas, caigan manchas. En algunos casos, cuando los dibujos son grandes, está bien porque el delineado es mucho más fuerte. Pero en algunos casos, cuando es pequeño, se puede perder todo. Esa es una de las razones por las que tampoco hago muchos rostros. Ah, ok. Sí, y por los que tampoco hago muchos rostros. Tengo cuadros de vírgenes, ¿no? De Señor de los Milagros, pero nunca les pongo rostros. Que la gente cree que es algo medio Sí, dogmático. sí, pero también he encontrado que le da un poco más de carácter también. En el caso de las vírgenes, los abalorios, todo el recargo que tiene la hacen ya de por sí bastante llamativa. Y la cara, y el hecho de no hacer los detalles de la cara la convierte en un poco más impersonal, más universal en todo caso. ¿Cómo borras después las marcas de lápiz? Una vez que seque el esmalte, ya no hay ningún problema. Demora, dependiendo del tamaño del trabajo, demora también un día quizás en secar. Y después ya se borra solamente con un buen borrador, despacio, con un limpiatipo y después con ya un borrador blanco, para que no quede nada. Antes incluso el primer escudo que tiene Icarus se hizo directamente sobre el MDF, se hizo sin ningún tipo de boceto. No calculé nada, simplemente comencé a dibujar, porque era la idea en el momento que tenía. Pero me di cuenta que iba perdiendo demasiado papel y demasiado material, porque al no tener ningún control, lo que salía mal ya no se podía recuperar. Entonces ahora, digamos, hago un boceto previo, lo centro, lo encajo, retoco algunos conceptos quizás que no van a quedar o que sí voy a mantener, y ya luego paso al dibujo en sí. Quizás haya perdido un poco de espontaneidad, pero he ganado mucho control y puedo explayarme más, por ejemplo, en los detalles. El día de hoy supuestamente se tiene que hacer el arte, luego pasarlo a la serigrafía. Entonces yo me imagino que en tu caso vamos a tener que tomarle una fotografía, ¿no? Sí, en este caso cuando yo hago fotografía, muchas veces, generalmente son fotografías. He escaneado poco porque el tamaño también que yo utilizo ameritaría un escáner bastante grande, porque no todas las obras tienen el mismo tamaño. Hay algunas, estoy tratando de trabajar en un formato A3 para que sea un poco más controlable, y también porque a la hora de cuando alguna persona desea enmarcar, tener 50 formatos es ya un poco difícil para pedir, por ejemplo, con el enmarcador o para exposiciones, porque al final mi trabajo sigue siendo un poco más artístico. Justamente por eso estoy tratando de mantener un formato más contenido. Antes llegaba hasta los 70, 60, 80 centímetros por 50. Un tema de presupuestos, ¿no? Para el público. Sí, en el caso es que, bueno, el papel es un poco más, hay que tener un poco más de cuidado para que no se maltrate. Carlos, tú estás extrayendo una imagen de un boceto antiguo. No sé por qué estoy dibujando últimamente ballenas. Pensando en la playa. Sí, quiero playa, creo. ¿Qué playa? Para el momento, para hoy, para confeccionar esto, quise trasladar la idea de la ballena otra vez. Igual cada ilustración tiene como, bueno, un formato según lo que da, pero voy fluyendo dentro de. O sea, no va a ser idéntica, simplemente es mi referencia de una ilustración que tuve, ¿no? Que hice hace poco, no hace mucho. Esta ilustración, bueno, me gusta trabajar para esta ocasión vamos a trabajar en una sola malla, un solo color, y nos va bien este diseño. Me gusta trabajar con estilógrafo, con postas, porque seca rápido, el trazo me ayuda y bueno, ya tengo algo de experiencia con esto. Eso justamente quería resaltar, porque yo cuando te conocí hace cuánto tiempo, hace 5 o 6 años. Sí, fácil. ¿No? Sí. Pero yo durante estos 5 o 6 años he visto una evolución en el tema del trazo, ¿no? O sea, he visto mayor habilidad con el tema de la práctica también, ¿no?
Creo que sí, también es un tema también de tener más confianza, ¿no? En la ilustración. Yo a diferencia de Julius, yo soy autodidacta, yo soy Claro. comunicador de profesión, Claro. pero me gusta dibujar y voy aprendiendo técnicas, ¿no? Me meto a talleres, a cursos y con lo que me sienta cómodo, ahí fluyo más, ¿no? O sea, A lo que voy yo también es de que mucha gente dice, no, yo no sé dibujar, no sé ilustrar, no. Como que se limita al toque con la actitud, pero claro. esto también es un tema de práctica, es un tema del día a día. Es un tema de práctica. Ahora, un ejemplo, yo varias veces he pintado en vivo, entonces tenía el deadline de trabajar en 2 horas o hacer murales y todo eso, entonces ya vas manejando el tema de los tiempos, ¿no? Claro. Y también el tema de poder avanzar con público, ¿no? Que antes de repente era un poco complicado, difícil, con el tema de timidez, me imagino. Vamos, estoy viendo que se están acumulando un montón de preguntas, vamos a ir respondiéndoles a la gente que está preguntando, consultando. Creo que en este punto puedo utilizar otro color. De repente podemos, a manera de la consulta Esto es lo bacán también de ilustrar un poco más, ¿no? Si bien es cierto que en digital puedes elegir con un clic de cambiar de colores y jugar, Sí. esto es como ya pensado y tal cual, a ver cómo, es parte de los riesgos que uno va tomando, ¿no? En este caso, de repente, el punto que tenemos nosotros a favor es la parte creativa o la parte del riesgo nada más, ¿no? Como nos gusta hacerlo, de repente creemos que podría funcionar y ya nos lanzamos a la piscina. Es un poco el diferencial de lo que hacemos Julius y yo. Vamos a ver qué tal va. Puede funcionar, puede no funcionar. ¿Cómo los estilos pueden ser tan diferentes, no? Eso es lo chévere, ¿no? Sí. Y lo que a mí me parece bien chévere también es que yo siempre sigo a cada uno de ustedes y sobre todo en el caso de Carlos, el estilo se ha ido, no digo perfeccionando porque creo que esa no es la palabra, sino más personalizando, ¿no? Has ido poco a poco creando tu propio estilo, ¿no? Sí, eso es Encontrando bastante, eso, ¿no? bastante interesante, ¿no? Porque la pregunta del millón es tu estilo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu estilo? Todos los artistas Sí, siempre todos es eso. hacen la pregunta, ¿no? En mi caso simplemente seguí dibujando, entonces más que crear un estilo, el estilo te encontró a ti, algo a la inversa, ¿no? Yo no lo También. busqué, simplemente seguí dibujando tanto que a la gente reconocía un poco la ilustración o que yo lo había hecho, ¿no? Igual, Que es la finalidad de un artista, ¿no? También, ¿no? Parte de las cosas que mueven, ¿no? Que vean su obra y digan, oh, este es de Julio Sobrino, ¿no? es que hay trazos también que se van... Exacto. Esa es la idea. que se van ya reconociendo, o también que salen tan, no sé, de repente yo podría replicar eso y no me va a quedar igual, porque ella tiene... Cristian, Ronald, ¿podrían dar los datos de los materiales que están utilizando? A ver, Julius. Bueno, en mi caso es una mezcla de esmaltes, de varios esmaltes, de varias marcas, que mezclo más o menos como para tener la textura, ¿no? Aparte de eso hay que dejarlo espesar en algunos casos, o en otros casos un poco más suave, ¿no? Dependiendo del trabajo que voy a hacer. Básicamente son esmaltes, entonces. Pero Sí. lo has diluido, creo que no lo has diluido, ¿no? No, es puro. Es puro, Porque incluso no se siente dolor de nada. es puro. Como dije, ya lo he dejado un poco que se vaya espesando, entonces ahí ha salido bastante olor, porque el olor es bastante fuerte. Sí. Pero hay que dejarlo justamente que salga, dependiendo de lo que se va a hacer. A veces hay que hacer dibujos muy pequeños, en tamaño A3, entonces hay que tener cuidado de que no se vaya a estar tan aguado que no pueda hacer ninguna línea, y tampoco que esté tan espeso que demore y la línea no pueda fluir. Hay que tenerlo en un formato que pueda pasar. Mira. ¿Y tú, Carlos, con qué materiales trabajas? En esta ocasión estoy trabajando con podcast. ¿Eso? Ahí. Así es. Me gusta este material por la intensidad del color,
puedes trabajar en cualquier sitio, no necesitas mucho equipaje de esto. Y bueno, puedes trabajar en diferentes puntas, que eso también ayuda según los detalles. Claro, Y tiene también- diferentes puntas, ¿no? Y también trabajo con estilógrafos, que bueno, ya te dan más detalles. Me gusta mucho el tema del puntillismo también. Así que nada, le voy dando en esta ocasión con estos materiales, ¿no? Yo, como comentaba, soy autodidacta y a veces trabajo grabados. Me gusta también trabajar literal con látex y que quede ese material. Y ahí va fluyendo, ¿no? Y en el tema de los murales, El látex alquilado. Sí, porque ya terminaste, ¿no? Sí, yo sí. Ah, sí. Ya Pero bueno, para tomarle la foto, vamos a tomarle una foto y de ahí lo voy a pasar a la computadora para editarlo. A ver. figuras geométricas hasta cierto punto. Ah, sí. Siempre los triángulos, círculos, Sí, óvalos. es algo, lo que pasa es que me gusta mucho la iconografía peruana. Obviamente esto no lo es tanto, pero es como una inspiración, ¿no? Entonces es mi propia iconografía, Claro. pero inspirada en lo peruano, ¿no? Sí, no hay una referencia en la película ahí, ¿no? Sí, la verdad que Se siente, y se eso siente. un poco se replica en mis demás ilustraciones. Sí, o sea, esos detalles acá de Claro, de la ballena, ¿no? son marcadores especiales. Sí, tienen pintura líquida. Si tú presionas, o literal como has visto por ahí, Sí. que Ahí acá al costado debería no marcarlo para que no. claro, o sea, ponte, hubo un error, pero a partir del error, más que todo por un tema del material, pero se resuelve a través de eso, ¿no?
tema también de los colores. Como Sí, está buenazo todo. los colores como Bueno, prácticamente hemos cumplido con todo el proceso, o sea, se ha pasado desde el tema de la obra en sí, el trazo, la pintura, el dibujo, la ilustración. Luego hemos digitalizado, para hacerlo súper rápido lo hemos hecho con una cámara fotográfica. De ahí hemos pasado a la computadora para hacer la separación de colores en el caso de Carlos y en el caso de Julius para un poco afinar, ¿no? la imagen. De ahí hemos impreso las micas, y de ahí los chicos han fotograbado, alistado los cuadros e hemos impreso finalmente toda la mini producción, las muestras, ¿no? Bueno, creo que con esto ya estamos finalizando esta performance que ha quedado, pero de verdad como primer ensayo, como primera vez ha quedado todo chévere. Bueno, con esto terminamos la performance del día de hoy, de la mañana de hoy. Vamos a terminar esto con un fuerte aplauso para Julius y para Carlos. Gracias y nos vemos más tarde. Chévere, de verdad que ha quedado un gusto el tiempo.